Bueno, ¿qué te parece si vamos a la palabra del Señor en esta mañana? Que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, que el Señor nos hable, que nos guíe también a conocer más de Él para entender su voluntad y su propósito en este tiempo. Inclina ahí tu rostro delante del Señor y dile: Padre, hoy estamos aquí en este lugar con el firme propósito de conocer más de ti, de poder entender la dirección a la cual tú nos quieres llevar. Guíanos con tu presencia, Señor. Guíanos nuestro caminar, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Y háblanos, Señor. Yo te pido también que pongas las palabras en mi boca, Señor, para poder hablar a tu pueblo y que tú puedas tocar el corazón de cada uno, Señor, de los que están aquí, de los que nos están oyendo allá en casa también, Señor, por quienes también estamos orando y clamando para que tú sigas obrando y trabajando en sus vidas, Señor. Los bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, yo tengo un tema para ti que me dio el Señor, que se titula 4 principios para el avivamiento. ¿Cuántos anhelamos ver un avivamiento? Ahorita hablamos de avivamiento, que necesitamos orar, que necesitamos estar clamando al Señor para ver ese avivamiento. Pero ¿cuántos lo queremos ver? Yo no sé si puedan levantar su mano, si se puede. Bueno, los que lo queremos ver. Entonces, ¿el avivamiento llega solo o tenemos que hacer algo para que suceda? ¿Será que Dios se quiere mover en todo momento? ¿Será que Dios siempre quiere avivar las vidas, los corazones? ¿Será eso? ¿O será que Dios dice: no, pues yo voy a traer un avivamiento en 1600, voy a traer otro en 1835, voy a traer otro en 1950 y otro en el 2000, a ver qué toca, ¿verdad? ¿Será que Dios es así? ¿O será que Dios ve corazones dispuestos, un hambre de su palabra, un mover en el cual la gente quiere acercarse más a Él, quiere conocer más, se pone a buscarlo, se pone a orar, y Dios empieza a trabajar con esas personas y empieza a tocar los corazones y la vida de los que van, de los que están alrededor de nosotros, y comunidades enteras son transformadas por el poder del evangelio? ¿Será eso lo que traiga el avivamiento? Definitivamente yo creo que Dios quiere avivar las vidas y los corazones de nosotros constantemente, pero también sé que depende de nosotros que le demos esa apertura para que Dios haga su obra, o que cerremos las puertas para que nosotros andemos en la manera en la cual lo queremos hacer. Me gustaría que pudiéramos ir al Salmo 94 en el verso 14. Dice la escritura: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Qué gloriosa promesa. ¿Cuántos dicen amén con esta palabra? Yo creo que el Señor quiere estar constantemente con nosotros. Yo creo que el Señor anhela vivir en esa comunión y en esa relación contigo y conmigo, y que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él lo ha prometido a través de su palabra. Necesitamos entender el plan y el propósito que tiene Dios en los tiempos que vivimos de la misma manera. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles, creo que estamos enfrentando problemas en las familias, creo que hay hambres, creo que hay epidemias, creo que hay enfermedades, creo que se están viviendo guerras, creo que hay muerte. Estaba viendo un meme, una caricatura ahí que mandó a alguien, donde sale un virus ahí, el dibujo del COVID por la puerta de salida y entrando un misil por la puerta de entrada, ¿verdad? Como que ya se va el COVID, ahora vienen las guerras. Y yo creo que problemas siempre van a haber. Yo creo que dificultades siempre van a existir, y tú y yo tenemos que estar atentos con cada una de estas cosas que están sucediendo, porque en todo ello Dios se quiere levantar sobre su pueblo para que su gloria sea vista y venga un avivamiento en un tiempo de sequedad o en un tiempo muy fuerte de dificultad. Créeme que la iglesia en Ucrania es de los países donde más cristianos evangélicos hay, quiero decirte. En toda la ex Unión Soviética es el lugar donde más cristianos hay. El ministerio Castillo del Rey ahí tenía una congregación en Ucrania, se fue a predicar, se fue de misiones también ahí a ese lugar, y se levantó una iglesia también ahí en Ucrania, porque Dios quiere hacer cosas. Ahora, cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo quiere venir a entorpecer, quiere venir a dañar.
Pero será que a través de esas adversidades Dios se quiere levantar y quiere hacer algo poderoso también en ese lugar y en los lugares alrededor. Yo creo que sí, yo creo que el Señor va a manifestar de su gloria. El problema radica, déjame decirte, cuando su ejército, el pueblo de Dios, está derrotado. Cuando muchos están muertos espiritualmente, cuando su iglesia, en vez de ser partícipe de la obra de Dios, es partícipe de las obras de las tinieblas. Cuando no tenemos una idea clara de lo que Dios quiere y anhela para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué problema tan grande puede haber? Porque la iglesia, que es la que se tiene que levantar para alcanzar el plan y el propósito de Dios, es la que está dormida, es la que está derribada, es la que está caída y que no se quiere levantar. Por eso es que tú y yo debemos de estar atentos a todas estas cosas y estar buscando el rostro del Señor continuamente, para que no nos agarre dormidos el Señor en el momento en el cual nosotros tenemos que estar velando y orando para no caer en la tentación. De ahí vienen muchas caídas, de ahí viene la falta de propósito en la vida de la gente y del fruto también que Dios quiere levantar en cada uno de nosotros. Dios anhela hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero si tú y yo estamos dormidos, si tú y yo estamos caídos, derribados, deprimidos, ¿cómo vamos a poder cumplir el llamado y el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a poder alcanzar esas cosas que nos sobrepasan, a las cuales el Señor nos quiere llevar? No podemos alcanzarlas, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos levantarnos. Yo quiero hablarte de un evento en las Escrituras, a través del cual vamos a poder ver reflejada esa situación que muchas veces puede estar sucediendo en la iglesia, de esa situación que muchas veces puede estar inclusive sucediendo en nuestras vidas y que no nos permite cumplir el llamado y el propósito de Dios. Este evento o esta situación de la cual te quiero hablar es de una época en la cual el pueblo de Israel enfrentó una situación muy difícil. Ya había sido llevado cautivo el pueblo del norte, con su capital en Samaria, y después el pueblo del sur, que era Judá y donde estaba Jerusalén, siguió pecando, y pasaron los reyes que buscaron el rostro del Señor y siguieron una serie de reyes que no le buscaron, y por consiguiente todo el pueblo se desvió del plan y el propósito de Dios, andando en sus caminos, haciendo las cosas que ellos creían que eran mejor para ellos, andando con diferentes dioses y provocando al Señor en todas estas cosas. Por tanto, viene el ejército de Babilonia, los toma cautivos y los lleva presos. Se destruye todo lo que estaba ahí en Jerusalén. Cuando llega el pueblo de Babilonia, cuando llega Nabucodonosor para poder atacar a Jerusalén, habían surgido problemas políticos muy fuertes en ese lugar. Habían llevado el pueblo de Babilonia anteriormente al pueblo de Israel a ser tributario, a estarle pagando impuestos. Después uno de los reyes ya no quiso pagar impuestos, y ahí es donde empiezan a surgir los problemas, de tal manera que se vienen problemas políticos, problemas económicos, vienen guerras, viene la cautividad sobre el pueblo de Israel, vienen y destruyen todo lo que el Señor había levantado y le había dado a ese pueblo, conforme a lo que había dicho el Señor en su palabra, que si volteaban su rostro delante de él, iban a venir todas las catástrofes y calamidades que están descritas ahí en la Escritura. Y una de ellas es que iban a salir de la tierra, iban a ser llevados cautivos de la tierra de la promesa, del lugar donde el Señor les había llamado y les había puesto para bendecirle. Iban a ser escarnio de los pueblos que estaban en los alrededores. Y esto es lo que sucede. Pero después, estando en la cautividad, Dios le empieza a hablar a un profeta llamado Ezequiel, y le empieza a querer revelar el plan que Dios tenía preparado para su vida. ¿Para qué? Para poder levantar y restaurar al pueblo de Israel nuevamente, para que pudiera venir un avivamiento poderoso nuevamente sobre la nación y empezaran a caminar nuevamente en la promesa. Y el Señor le da una ilustración profética a Ezequiel.
Y nos muestra a nosotros también unos principios a través de los cuales, si los seguimos, vamos a poder salir de las situaciones en las que estamos y vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿qué ilustración le muestra? ¿Qué ilustración le da? Yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Ezequiel y pudiéramos ver esta historia que muchos conocemos y a muchos se nos ha hablado o hemos leído en alguna ocasión. Y el primer principio que te quiero mostrar en este libro de Ezequiel, en el capítulo número 37, es reconocer nuestra condición. Lo primero que tú y yo necesitamos reconocer y entender es cómo estamos actualmente, cómo está actualmente nuestra vida. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos caminando conforme al propósito de Dios? ¿Estamos siendo desviados del propósito de Dios, del camino que Él tiene para nosotros? ¿Estamos cumpliendo su llamado o estamos cumpliendo nuestra voluntad? Bueno, vamos a ver lo que sucedió en este evento profético que el Señor mostró a Ezequiel. Dice aquí en el capítulo número 37, en el verso número 1 y 2, dice la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí. Recuerda, Ezequiel estaba en la cautividad junto con el pueblo de Israel. Y dice la palabra: y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Quién lo llevó? Lo llevó Dios a través de su espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces se lo lleva el Señor y lo pone en un valle muy grande y estaba lleno de huesos. Ahora, verso número 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos, ¿verdad? Lo puso a caminar el Señor en todos esos huesos. Y he aquí, dice, eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Yo no sé si tú has ido al campo, al monte, fuera de aquí de la ciudad, yo me imagino que sí, y vas caminando y de repente te encuentras con la cabeza de una vaca o de algún animal por ahí, y cómo está esa cabeza o cómo está esa calavera. Está totalmente seca, toda porosa. ¿A causa de qué? A causa de que pues en algún momento vinieron los animales, se la comieron, la dejaron al sol, a la intemperie, y así estaba. ¿Qué era lo que le estaba mostrando el Señor a Ezequiel? Le estaba mostrando un valle. Por lo regular en los valles era donde se daban las guerras entre los pueblos en la antigüedad. Y aquí estaba el Señor mostrándole a Ezequiel un valle donde había ocurrido pues una batalla muy fuerte, o donde había habido mucha muerte. Y le estaba revelando el Señor a Ezequiel que esos huesos eran del pueblo de Israel, de todos aquellos que habían matado, que habían destruido, que habían derribado y que de alguna manera ahí estaban sobre la tierra, ni siquiera habían sido sepultados. Su sepulcro estaba sobre la faz de la tierra, y desgraciadamente pues esos huesos lo menos que tenían era vida. No solamente los habían matado, habían venido los animales carroñeros y se los habían acabado. Los habían derribado, se los habían comido. El sol había hecho también su labor, se estaban descomponiendo, se estaban haciendo polvo. Y Dios le estaba mostrando la realidad de Israel a Ezequiel a través de su espíritu. La realidad era que la tierra había sido devastada y no había vida. Y yo creo que muchas veces estamos así. Muchos de nosotros estamos como devastados, estamos como si no hubiera vida. Nuestra realidad espiritual es que estamos muertos en cuanto a las cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Estamos muy vivos tal vez para lo que nosotros queremos hacer o para nuestros sentimientos, que muchas veces nuestros sentimientos no nos ayudan, o nuestras emociones no nos ayudan mucho para que el propósito de Dios se haga y se cumpla en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cuál es la realidad que estamos viviendo tú y yo? Bueno, yo te quiero hacer algunas preguntas para poder identificar
cómo es nuestra realidad conforme a lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Lo primero es, ¿estás viviendo con gozo? ¿Tu vida es una vida de gozo pleno? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice su palabra, y delicias a su diestra para siempre. Así que no importa que estés aquí en México o en Ucrania o en cualquier lugar donde haya dificultades, si la presencia de Dios contigo está contigo, tú vas a tener un gozo pleno, ¿ok? Si tú estás viviendo con ese gozo, pues dale ahí checklist al cuadrito y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Nuestra vida espiritual está desarrollándose? ¿Ok? Tu vida espiritual se está desarrollando para bien, porque también se puede desarrollar para mal, ¿verdad? Un maestro le vio a mi hijo haciendo ahí un ejercicio y se acerca y le dice: oye, estás perfeccionando el error con eso que estás haciendo. Perfeccionando el error. Sí, lo estás perfeccionando, cada vez lo haces más mal, ¿verdad? Cada vez que lo estás haciendo. Ok, ya le dijo cómo era, cómo lo tenía que hacer. Bueno, ya empezó a mejorar. Y muchas veces nosotros estamos perfeccionando una vida espiritual que va en decadencia, ¿ok? Cada vez lo estamos haciendo más mal, cada vez estamos cometiendo más errores, cada vez nos vamos desviando más del propósito del Señor. La pregunta es: ¿tu vida espiritual está desarrollándose en ti? ¿Perdonas más fácil que ahora? ¿Verdad? Porque si la presencia del Señor está contigo, pues tú vas a actuar igual que el Señor. ¿Te enojas menos que antes? ¿Verdad? Dicen algunos que entre más grandes, más enojones nos volvemos, ¿verdad? Entre más crecemos, más enojones. Bueno, en el reino del Señor no es así. Entre más grandes espiritualmente, más madurez espiritual tenemos. Así debe de ser, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que analizar cómo está nuestra vida espiritual, si se está desarrollando o no. ¿Estamos dando un fruto constante en nuestra vida? Esta es nuestra realidad. Es donde tú y yo tenemos que decir: bueno, sí estoy desarrollando un fruto, sí, porque la gente está conociendo a Cristo a través de mi vida, porque soy testimonio con los que están alrededor mío, porque se están acercando a conocer del Señor, porque Dios me está usando para esto, para aquello, porque mi carácter ha cambiado, he sido transformado en este último tiempo. Si es así, pues dale un checklist ahí. Por último, la carne y el pecado van quedando cada vez más atrás de tu vida. Estás caminando en la vida del Espíritu cada vez más. Te estás entrando en una comunión cada vez más perfecta con Dios. Estás siendo cada vez más sensible a la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando, pero el problema somos nosotros, que tenemos como que barreras auditivas que nos impiden ser sensibles a lo que Dios quiere expresar y a lo que Dios quiere decir. Bueno, cuando nosotros cada vez escuchamos más la voz de Dios, es que vamos por buen camino, es que estamos caminando en la dirección correcta, y si le obedecemos lo que escuchamos, pues imagínate lo que va a suceder. Muy bien, si es así, vas avanzando. Si no es así, pues hay que pedirle a Dios que nos muestre a través de su Espíritu la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Porque vivir para el Espíritu es vida, pero vivir para la carne es muerte. Así que yo te animo a que tú puedas tomar las cosas del Espíritu y puedas acercarte al cumplimiento del propósito de Dios. El segundo principio que yo puedo ver en este pasaje es que necesitamos reconocer la visión de Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son los proyectos que Él quiere manifestar sobre tu vida? Ahí en el libro de Ezequiel vamos a continuar con esto que el Señor lo llevó a Ezequiel. Ahí en el verso número 3 dice la escritura que, bueno, primero lo llevó a Ezequiel a ese valle, lo llevó a caminar por donde estaban los huesos, los vio secos y secos en gran manera. Y luego fíjate lo que sucede. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínate la voz de Dios ahí hablando. A ver, Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos que tú estás viendo? ¿Va a levantarse tu vida? ¿Va a restaurarse tu familia? ¿Vas a salir adelante en todas estas cosas que estás enfrentando?
Se van a arreglar las situaciones allá en Europa, en Ucrania, en Rusia. Volverá a haber un avivamiento nuevamente aquí en la tierra. Será quitada toda la ideología de género que estamos viviendo en este momento. ¿Sucederá algo, Ezequiel? ¿Veremos algo? Con estos huesos que están completamente secos, ¿volverán a la vida? Y dijo Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Yo creo que él no quería dar una respuesta incorrecta a la pregunta que el Señor estaba haciendo. En este punto, cuando le muestra a Dios a Ezequiel ese cementerio sobre la tierra y le hace esta pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Será que Dios no sabía lo que iba a pasar con esos huesos? ¿Será que Dios consideraba que Ezequiel era muy inteligente y le podía decir a él qué era lo que iba a suceder en el futuro con esos huesos? Porque hay veces que nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, ¿verdad? Hay veces que creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Él, o que lo que nosotros queremos hacer es mejor que lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Cuál era el objetivo de Dios al estar haciéndole estas preguntas a este varón? Bueno, el objetivo, déjame te digo, era que él analizara su condición y ver cómo estaba también su confianza en él. Y yo creo que el Señor nos hace preguntas continuamente. Y más que saber la respuesta de esa cuestión, lo que el Señor quiere saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros vamos a responderle a Él? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros vamos a realmente a actuar en base a la pregunta que Él nos está haciendo? Fíjate muy bien, porque en las Escrituras vemos al Señor preguntando en muchas ocasiones. No te voy a decir de cada una, pero sí te voy a decir de unas dos. Por ejemplo, en una ocasión estaba Jesús predicando la palabra, ¿verdad? Y se empezó a acercar la gente y vinieron muchos, y había más de 5,000 personas ahí en ese lugar. Y Jesús ve la necesidad, una necesidad que había en esas personas. Permítame un segundito. Había una necesidad en esas personas. ¿Cuál era la necesidad que estaban enfrentando? La necesidad era que no tenían que comer. ¿Por qué? Porque ya llevaban mucho tiempo con Jesús y no había lugar ahí en donde ellos pudieran satisfacer su hambre. No había restaurantes, no habían traído comida, simplemente se habían acercado a escuchar del Señor y había hambre. Y si no come la gente, pues ¿qué le sucede? Se puede desmayar o del cansancio del sol. Israel es una tierra que es bastante soleada, y más en esa región en donde estaba el Señor Jesucristo enseñando, y Él ve la necesidad. Dios ve tu necesidad. Dios sabe cuáles son las situaciones que hay en tu vida, en tu corazón, las circunstancias por las cuales estás pasando, y Él no lo pasa desapercibido. No creas que eres el único que se ha dado cuenta de lo que necesitas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad desde antes, dice la palabra, que nosotros se lo podamos pedir. Pero luego, ahí en el libro de Juan, en el capítulo número 6, en el verso número 5, dice la Escritura: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate la pregunta que el Señor le estaba haciendo. Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan? ¿Tú sabes? ¿No sabía el Señor dónde estaba el Oxxo ahí en Israel? ¿O qué sería la situación por la cual estaban él pasando? El verso número 6 dice algo claro del verso número 5. Dice: pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios ya sabe lo que quiere hacer. Dios ya sabe los planes que tiene para nosotros, pero Él nos hace preguntas a ver si nosotros creemos
en el poder del Señor. Si nosotros creemos que Él tiene el poder para levantarse sobre nuestras dificultades, sobre las circunstancias que estamos viviendo, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los problemas familiares, sobre todas esas cosas, ¿será capaz el Señor de hacer algo poderoso en nuestra vida? Definitivamente. La respuesta pues vino a través de una lluvia de ideas que tuvieron sus discípulos, porque Jesús preguntó y Felipe dijo: Señor, claro, pues déjame ver en la lluvia de ideas, a ver qué podemos sacar. A ver, pues mira, yo creo que 200 denarios, que es pues el trabajo de meses, ¿verdad? Un denario es el trabajo de mucho, de un mes de trabajo, creo, o más de un mes. Entonces eran 200 denarios. Dice: 200 denarios no nos alcanzarían para darle a estos 5,000. O sea, límites. El límite que hay en la cabeza del hombre. No podemos hacerlo. Muy bien, Felipe, es lo que tú opinas. Y luego se acerca Andrés y dice: bueno, Señor, yo tengo otra idea. Hay un niño aquí que tiene 5 panes y 2 peces, pero pues ¿qué es eso para tan grande multitud? Yo creo que nos alcanzaría para ti, para Felipe y para mí, ¿verdad? Pero tal vez le damos al niño algo, ¿verdad? Le echamos mantequilla a uno de los panes. Pero pues no creo que vaya a suceder, que vaya a alcanzar para todos. Y qué interesante, porque el Señor, yo me imagino ahí viéndolos hablar y contestar las preguntas que el Señor estaba haciendo. Y déjame decirte que Jesús ya tenía una visión, ¿ok? Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer los discípulos? Los discípulos tenían que ajustarse a la visión del Señor. Ahí en su necesidad, en la dificultad que estaban enfrentando, con todas sus limitantes, en base a su visión, no iban a poder alcanzar nada. Entonces tenían que ajustarse a la visión que el Señor tenía. Y cuando el Señor quiere hablar o quiere responder una de sus preguntas, ¿okay? Porque Él hace la pregunta, los discípulos tratan de contestarle equivocadamente, pero el Señor, ya que escuchó sus respuestas, le dice: bueno, ahora sí, ahí te va mi respuesta. Pero la respuesta de Dios no viene como nosotros quisiéramos escucharla. Hay veces que nosotros le decimos al Señor: Señor, háblame en esto, háblame en aquello, y el Señor nos dice: no, haz esto primero. No, Señor, yo quiero saber cómo poder hacer esto que estoy enfrentando. Haz esto. Y empezamos ahí a argumentar con el Señor y acabamos sin hacer lo que nos pide y acabamos sin conocer la respuesta correcta. Bueno, el Señor en algunas ocasiones, en muchas de las ocasiones en las Escrituras, Él lo que hace no es dar la respuesta, sino dar una instrucción. ¿Para qué? Para que cuando nosotros sigamos la instrucción, entonces Él haga el milagro en la vida de cada uno de nosotros. En esa ocasión llama a sus discípulos y ya que escuchó la respuesta de ellos, les dice: ok, ya dijeron su respuesta, tacha, tan mal. Van a hacer esto, van a juntar a la gente en grupos, ¿ok? Conocemos lo que sucedió después. ¿Cuál era la instrucción? Juntar a la gente en grupos para poderles dar el alimento. ¿Cuál alimento? Pues el que iba a ser después de que ellos juntaran a la gente en grupo. Tomó los panes, los peces, oró al Señor, los multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. Después de la lluvia de ideas de los discípulos, el Señor hizo su obra. Ahí en el libro de Juan, capítulo 6, en el verso 10, les dice: hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Hicieron o no hicieron lo que tenían que hacer? Sí lo hicieron. ¿Vieron el milagro de Dios o no lo vieron? Sí lo vieron. Vamos a otra ocasión en donde el Señor hace una pregunta también, o hace varias preguntas. Después de haber resucitado, Jesús va y se aparece con sus discípulos que estaban pescando. Pedro lo ve a lo lejos y va corriendo porque ven que era el Señor.
y se ciñe y va y corre por el agua y sale y se presenta delante del Señor, y el Señor Jesucristo le hace unas preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, si te amo. Y luego que le dice el Señor, le dice, yo sé que sí me amas, Pedro. Yo no sé, yo sé que no me amas porque me negaste allá, Pedro, ¿lo recuerdas? ¿Qué le dijo el Señor? Le da una instrucción. ¿Cuál era la instrucción que le dio el Señor? Apacienta mis ovejas. 3 veces hasta que Pedro le dio la respuesta correcta. Señor, tú sabes. Yo creo que es la mejor respuesta que le podemos decir al Señor. Lo que le dijo Pedro al Señor, lo que le dijo Ezequiel al Señor. Señor, tú sabes si van a vivir. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que no lo estoy diciendo de dientes para afuera. Tú sabes que he sufrido mucho por haberte negado, por haber hecho lo que no debí de haber hecho, por haber caído en el temor, por tal. Tú sabes, Señor, tú lo sabes. Y cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios que nos está cuestionando y nos está preguntando, Señor, tú sabes lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son las cosas a las cuales quieres llevarme en este tiempo? Dios quiere poner su visión en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que acomodarnos a ella. Señor, pues la pregunta tal vez puede ser muy obvia para mí, pero puedo estar yéndome hacia otra dirección, puedo estar yéndome hacia a un rumbo correcto. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero dirigirme en el camino que tú has preparado para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tú lo sabes, Señor, para que venga su instrucción. Y aquí te llevo al tercer principio. Para poder experimentar un avivamiento, tenemos que caminar en obediencia. No podemos experimentar un avivamiento si no somos obedientes al Señor, si no vamos caminando en su voluntad, si no estamos siendo guiados por su Espíritu en todo lo que queremos hacer. Queremos ver un avivamiento, queremos ver vidas restauradas, pues tenemos que seguir las instrucciones. Cuando el Señor le preguntó a Ezequiel si iban a vivir esos huesos secos, y Ezequiel le contesta que él le contesta al Señor, pues tú lo sabes. Yo creo que ahí el Señor se manifiesta y le dice, ok, Ezequiel, tú lo que tienes que hacer es profetizar. ¿Ok? ¿Cuál era la instrucción? Era profetizar sobre los huesos secos. Que oigan palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios llena las vidas. La palabra de Dios transforma los corazones. La palabra de Dios te transformó a ti y lo sigue haciendo, a mí también. Porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que creó el mundo. Por su palabra fueron hechos el cielo, la tierra, el universo. La gloria de Dios fue manifiesta a través de su palabra. Y el Señor le dice a Ezequiel, profetiza para que mi palabra venga sobre esos huesos secos. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Obedeció la instrucción o no lo obedeció? Ezequiel 37, capítulo 7, verso 8. Profeticé pues, ¿cómo qué? Como me fue mandado. No tenemos más que escuchar la voz de Dios para poder hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a hablar la verdad divina? Cuando nosotros empezamos a proclamar el Evangelio de Cristo, cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de poder que Él ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que le sucedió a Ezequiel? Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Mientras qué? Mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Empezó a suceder algo.
El Señor empezó a obrar, el Señor empezó a trabajar. ¿Recuerdas cuando Pedro estaba predicándole ahí a los romanos, a Cornelio y a la gente que él había invitado? Mientras él estaba hablando la palabra de poder, dice la Escritura que empezó a ser derramado el Espíritu Santo sobre la vida de esas personas y empezaron a hablar en lengua y empezaron a ser tocados por la presencia del Señor. Y vino un avivamiento sobre esa casa, vino un avivamiento sobre ese lugar. Cuando tú caminas en obediencia, vas a empezar a ver la mano de Dios en todo lo que tú hagas. Tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios sobre los huesos secos. Tenemos que proclamar el nombre del Señor sobre aquellos que están muertos espiritualmente sin Dios. Aquí está hablándole el Señor a Ezequiel, que hable esos huesos que son la casa de Israel. Pero es un principio, mis hermanos, que el Señor ha puesto en su palabra. Él nos ha llamado, ya nos dio la instrucción. La instrucción es ir y hacer discípulos. Ahora, ¿qué cuando la gente no se quiere convertir? No, pues nunca quiso. ¿Para qué hablarle de Cristo? No, es que yo he luchado tanto por mi problema de vicios o de lo que sea que pueda haber en la persona, ¿verdad? Cualquier situación que no haya podido ser desarraigada. He batallado con esto y con esto. ¿Cuáles son tus huesos secos? ¿Cuáles son los huesos secos que estás viendo tú alrededor tuyo? Habla la palabra de vida. Tómate de las promesas de Dios. Proclama la verdad de Cristo. Y los huesos van a empezar a llenarse de carne, de tendones. Se van a empezar a juntar. Leonard Ravenhill dijo estas palabras: el mundo no espera ver una nueva definición del evangelio, sino una nueva demostración del poder del evangelio. Hay gente que quiere sacar el hilo negro. No, es que lo que quiso decir Dios es esto. Están equivocados lo que pensaron durante 2000 años, ¿verdad? Y sacan el hilo nuevo y sacan nuevas sectas y sacan nuevas ideologías heréticas de parte del mismo infierno. Amén. El evangelio es el mismo. Recuerdo las palabras de Roberto Evans. Dijo, si es nuevo, no es verdadero. Y si es verdadero, no es nuevo. ¿Ok? Ya la palabra ya ha sido hablada, ya está con nosotros. Pero lo que sí necesitamos ver es el poder de Dios manifestándose nuevamente en nuestras vidas. Cuando han pasado años sin ver la gloria de Dios, cuando han pasado mucho tiempo sin ver la manifestación del poder de Dios, algo tiene que suceder para ver la gloria de Dios en nuestras familias, en los matrimonios, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Que la gloria de Dios pueda descender y pueda surgir ese avivamiento poderoso de parte del Señor en cada uno de nosotros. Esa verdad tiene que ser proclamada en nuestras vidas. El libro de Mateo, Jesús dijo estas palabras en el capítulo 21, en el verso número 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren. ¿Si tuvieran qué? Y no dudaren. No solo haréis esto de la higuera, dice, sino que si a este monte dijeras quítate y échate al mar, será hecho. Había pasado Jesús por una higuera y dijo: nunca de ti salga fruto. Y pum, la higuera el otro día ya estaba marchita. Y los discípulos se habían asustado. Ay, Señor, ¿cómo? Mira la palabra que dijiste, lo que sucedió. Jesús, ¿qué? ¿Se les hace muy impresionante esto? Si tuvieran realmente fe y no dudan, le dirían a este monte quítate, échate al mar, y el monte sería hecho para allá. ¿Cuánta gente, digamos, novata, nueva en el evangelio, muchas veces tiene más fe que otros que ya tienen 20, 30 años y proclaman la verdad de Dios? Yo me imagino, recuerdo a esa mujer del flujo de sangre. ¿Cuánto tendría de conocer a Cristo? Había escuchado algo de él, pero ella decía: si tocar el borde de su manto, entonces voy a ser sana. ¿Lo fue o no lo fue? Hasta Jesús dijo: ¿quién me tocó? Señor, ¿te están tocando todos? No, pero salió poder de mí. ¿Quién me tocó?
le había tocado a alguien que tenía fe en él, que había depositado su confianza en el Señor, que le había creído, aún sin conocerle todavía de una manera plena. Y esa fe impacta al Señor Jesucristo. Si queremos ver un avivamiento, tenemos que empezar a proclamar su palabra. Estaremos cansados, mis hermanos, de vivir en ocasiones un cristianismo mediocre, no tener nuestros dos pies plantados en la verdad, sino estar caminando uno en el mundo y uno en el Evangelio de Cristo. Es más, hasta ser una especie de ideología bizarra religiosa en la cual podemos estar en el mundo y estar en el Señor y sentirnos tranquilos, sentirnos a gusto. Hermano, yo me siento bien, Dios está conmigo, Dios es mi amigo. Estoy en el mundo, fornico, adultero, veo pornografía, ando en vicios, estoy en pleitos con gente, pero amo a Dios y Dios me ama. Dios es amor. ¿Estaremos realmente viviendo un evangelio vivo en nuestras vidas? ¿O estaremos caminando con un pie en un lugar y otro pie en otro totalmente diferente? Son tiempos de levantarnos y de hablar la verdad de Dios y romper en el nombre de Jesús con lo que nos detiene. Vivir una vida de comunión con Dios y empezar a experimentar de su poder sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Los huesos secos, dice la Escritura, que se llenaron de carne, tendones y piel, pero no había espíritu. Y aquí te llevo al último principio. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Ningún avivamiento va a venir sobre nuestras vidas si el Espíritu Santo no está obrando en cada uno de nosotros, si no está trabajando el Señor en nuestras vidas. Ezequiel 37, versos 9 y 10 dice la palabra: y me dijo el Señor, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sópala sobre estos muertos y vivirán. Y aquí, bueno, yo quisiera que viéramos un poquito cómo lo expresa, porque dice profetiza al Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Si tú lo ves ahí, ¿en qué letra está? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula. ¿Al espíritu de quién? Pero dice la palabra que no tenían espíritu. Allá afuera habrá gente que no tenga al Señor, que estén perdidos, que estén en brujería o que estén en un montón de cosas totalmente opuestas al Señor, y que no tengan espíritu. ¿O sí tienen espíritu? Sí tienen, pero ¿cómo están? Están muertos espiritualmente. Y aquí está hablando el Señor y diciendo: profetiza al Espíritu. Tenemos que estar orando para que Dios toque el espíritu del hombre. Hay gente por la que hemos orado, ¿verdad? Y que están en un lecho y están en coma. ¿Se podrá orar por ellos? ¿Tendrán conciencia? Su espíritu está latente y tú tienes que orar a su espíritu. Y orar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Habla a su espíritu. Tócale, Señor. Permítele, mucha gente que no conoce al Señor, permítele conocerte a ti, aún en esa situación que está a punto de morir, desahuciado. Permítele en su espíritu poder llegar a conocerte. Habla a su espíritu y di a su espíritu, a ese espíritu muerto: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, y aquí sí está hablando al Espíritu de Dios: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios recordó al apóstol Pedro las mismas palabras que habló años antes al profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir en los últimos días.
Y le dice ahí en el libro, lo dice cuando estaba predicando el apóstol Pedro, recordando esa palabra, en el capítulo número 2, verso 17 del libro de Hechos. Dice: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén proclamando el evangelio de Dios, hablando su verdad donde quiera que anden? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Una familia llena de dones espirituales. ¿Cuántos no anhelamos eso? Que en vez de que pueda haber una familia llena de pleitos y de rencillas y de problemas y de pecado y de un montón de basura, que sea una familia llena del conocimiento del Señor. ¿Podrá ser? ¿Se levantarán esos huesos muertos? Definitivamente. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Si tú anhelas y deseas ver tu casa, a tus jóvenes, a tus ancianos, experimentarás el poder de Dios. Lo podemos ver. Al que cree, todo le es posible. Dios nos ha dado la manera de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, y eso es pidiéndolo. ¿Cómo podemos recibir del Espíritu? Pídeselo al Señor. En las Escrituras vemos cuando Él nos habla y nos expresa que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre no dará de su Espíritu a todo aquel que se lo pidiese. Ahora, tú y yo tenemos que formar una habitación para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, para ser tocados por Él, para ser llenos de su presencia. Si anhelamos y deseamos que su gloria venga sobre nosotros, no podemos estar caminando en pecado. No podemos estar alejados de la verdad. Tenemos que ir caminando en el propósito suyo. Ezequiel nuevamente siguió las instrucciones. Ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 10, dice la palabra: y profeticé como me había mandado. Nuevamente, como me lo dijo el Señor, así hablé. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande se formó en ese lugar. Un ejército grande en extremo. El lugar que estaba lleno de huesos secos, que estaba lleno de las consecuencias de las batallas, de las luchas que se habían enfrentado, de la situación en la que había quedado el pueblo de Israel a causa de su pecado y de su maldad. Le estaba mostrando el Señor que lo iba a volver a unir, que lo iba a volver a restaurar. Muchos hablan de esa restauración que vino en 1948 nuevamente a la tierra de Israel, a través de la cual Él la unió, pero todavía falta que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en esas vidas. Cuando vengan al conocimiento de Cristo el pueblo de Israel, se va a levantar el avivamiento más glorioso que tú y yo habramos podido experimentar. Tenemos que hablar vida. Tenemos que hablar vida a nuestras familias. Tenemos que hablar vida a nuestro futuro. ¿Cuántos anhelamos que el Señor complete su obra en cada uno de nosotros? Tenemos que cumplir ese llamado. Tenemos que llegar hacia ese lugar, hacia donde Dios te quiere llevar a ti y a mí. Termino con este pasaje. Ahí en Ezequiel 37, verso 14. Dice la palabra: y pondré mi espíritu y viviréis, y los haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Lo podrá hacer el Señor con nosotros?
podremos ver un avivamiento de parte de Dios en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que sí lo podremos ver, de que vamos a ver cambios en este tiempo en nosotros, vamos a ver cambios en nuestras familias, vamos a ver la gloria de Dios derramándose sobre cada uno y vamos a poder glorificar el nombre del Señor al caminar en su voluntad y alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Ponte ahí de pie, porque hoy vamos a clamar al Señor para que su Espíritu pueda venir sobre nuestras vidas y seamos llenos del poder de Dios para poder cumplir esa labor. Y tú vas a tener que hablar, vas a tener que creerle al Señor en base a las promesas que Él ha puesto en tu vida y en tu corazón. Tú vas a hablarle a esos huesos secos y vas a declarar la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a venir sobre de ellos y vamos a ver una transformación. Amén. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy estamos, Señor, alrededor de huesos secos, Señor. Huesos secos que tú nos has mostrado, que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón en este tiempo. Tú lo conoces, Señor. Tú ya lo habías visto en nosotros, en nuestras vidas, alrededor nuestro. Oh Señor, pero tú quieres levantarte también en este tiempo. Tú quieres revelar de tu poder y de tu gloria sobre cada uno de nosotros, de tal manera que puedas cumplir ese propósito grande de levantar nuevamente de la muerte a esos huesos, Señor. Tú quieres despertar un avivamiento en nuestros días. Tú quieres despertar un avivamiento en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Tú quieres revelar de tu poder y de tu gloria en cada una de nuestras vidas. Habla ahora. Habla ahora ahí a tu matrimonio, Señor. Tú restaurarás, Señor. Tú levantarás, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Tú has dicho en tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hoy hablamos a esos huesos muertos, Señor, esos huesos secos, para que venga carne sobre de ellos, para que tú traigas de tu poder y de tu gloria, Señor. Tu palabra se avive, Señor, en cada uno de ellos y vuelvan a la vida, Señor. Tú derrames de tu espíritu, tú derrames de tu poder y de tu gloria, Señor, sobre de ellos, Señor, y podamos ver la victoria, Señor, y podamos ver un ejército poderoso que se levanta en tu nombre para cumplir el llamado, Señor, que tú tienes en este tiempo para nosotros. Levántate con poder, Señor. Permítenos ver de tu gloria, de tu presencia, Señor, en todas estas cosas. Glorifícate, Señor, y haz tu obra en nuestras vidas, oh Rey. Levántate, Señor Jesús, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Admirable consejero, Príncipe de paz, príncipe de paz. es aquel que se hizo carne, Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. lleno de gracia y verdad. Sí, Señor. Admirable consejero, Tú eres príncipe de paz, príncipe de paz. aquel que se hizo carne, Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Oh Padre, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y levanta tus manos al Señor y dile: Señor, necesito de tu Espíritu. Necesitamos ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. No podemos en nuestras fuerzas, Señor.
No podemos en nuestras capacidades. Estamos limitados, Señor. Así como tus discípulos lo estaban, así o más estamos nosotros, Señor. Pero es en tu poder, oh Dios. Es en tu gracia bendita. Es en tu amor, Señor, que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Que tú has prometido, Señor, traer de tu espíritu. Tú has prometido, Señor, traer a ese consolador, Señor, que nos apacentaría y que nos guiaría hacia tu verdad, Señor, a conocerte y a entender tu voluntad en todas las cosas. Derrama de tu espíritu, Señor, en esta hora. Derrama de tu gloria sobre tu pueblo. Derrama de tu gloria sobre nuestras vidas, oh Dios. Permítanos ver tu poder, oh Cristo. Permítanos ver tu poder, Señor. Se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, admirable consejero, sí, Señor. Príncipe de paz. Gracia y de verdad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Te bendecimos por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Y no solo por ello, sino por lo que tú harás. A ti la gloria y la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Amén, Padre. Y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor quiere derramar de su espíritu y de su gloria sobre nuestras vidas. Amén. Nosotros somos los que le permitimos al Señor trabajar en nosotros. No hay nada mejor que permitirle al Señor que Él cumpla su obra en nuestras vidas. Yo te animo a que puedas caminar en su voluntad y puedas ver su mano actuando en cada una de esas dificultades que estás viendo, en esos huesos secos, ahí en eso que parece que nunca se va a levantar o que nunca va a vivir. Ahí el Señor va a derramar de su gloria y de su poder y va a traer nuevamente vida, va a traer un avivamiento poderoso en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a gozarnos en el Señor, vamos a despedirnos con este canto de alabanza a nuestro Dios. Vamos a declarar que Él es digno. Eres digno. Eres digno. Eres digno, mi Señor Jesús. Este es el de mi generación que no se queda viendo ahí. El precio pagaré, tu mandato cumpliré, de llevar tu gloria hasta el fin. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero ser
es el clamor de mi generación, que no se queda viendo ahí. El precio pagaré, un mandato cumpliré, de llevar tu gloria hasta el fin. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser la voz que lleve salvación. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser la voz que lleve salvación. Y toda rodilla se dobla, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Una vez más, dile: yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser la voz que lleve salvación. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser la voz que lleve salvación. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, mi Señor Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Amén, mis hermanos. Llévate la palabra, no la dejes aquí. Llévatela allá afuera. Llénate de la presencia del Señor. Que Él siga tocando y obrando en tu vida y que veas cumplido el propósito suyo en todas las cosas. Dios te bendiga abundantemente en todo este tiempo. Amén. Que les vaya muy bien en esta semana. Dios les bendiga abundantemente.